Antes de entrar de lleno al sermón, tal vez este sermón va a durar un poco más de lo que tenemos presupuestado, porque quisiera dar una pequeña introducción acerca de esta carta, ¿sí? Vamos a estarla estudiando por los siguientes 4 o 5 meses y quisiéramos estar en una línea muy específica del propósito de por qué Pablo escribió esta carta a los romanos, ¿ok? Esta carta fue escrita precisamente a la iglesia de Roma. Quien la escribió fue el apóstol Pablo y lo hizo alrededor del año 57 después de Cristo. Y los estudiosos creen que lo más seguro es que Pablo la escribió desde Corintio y lo hizo al final de su tercer viaje misionero, porque nosotros vemos en Hechos capítulo 20, 21, por ahí algunas referencias que también hace en esta carta. Esta carta fue dirigida específicamente a la iglesia de Roma, que está compuesta por judíos y por gentiles creyentes. Sin embargo, sabemos que esta carta tuvo un alcance más allá de ello. También es una carta muy especial porque Pablo nunca visitó la iglesia de Roma. De hecho, nosotros vamos a ver que él tiene un deseo ferviente por ir y conocerlos, pero no conocía esta iglesia personal, y aunque visitó Roma, no lo hizo en las condiciones que él esperaba. Pablo escribió esta carta con un propósito, hermanos, muy específico. Pablo quería exponer de manera ordenada y profunda lo que es el Evangelio. Y a través de esta exposición, él quería mostrar que la salvación es por gracia únicamente y que se obtiene por medio de la fe. Y que esta salvación no solo alcanza a judíos, sino que también alcanza a los gentiles. Además de eso, Pablo tenía el deseo de unificar a la iglesia en torno al evangelio y entonces estaba preparando el camino para su próxima visita o su futura visita hacia Roma. Y aunque cada libro de la Biblia, hermanos, es importante, aunque cada carta que nosotros estudiemos es una bendición, quiero puntualizar que particularmente esta carta debe convertirse como algo en lo que estemos meditando continuamente, ¿sí? Fue importante para la iglesia del primer siglo y es sumamente relevante para nosotros el día de hoy. Y esta carta es muy importante para los que ya son creyentes, pero también tiene un impacto para aquellos que aún no creen en Cristo. Entonces yo quisiera darte 3 razones de por qué es importante que nosotros estudiemos esta carta. La primera, porque es una carta saturada del Evangelio de Jesucristo. Lo que nosotros vamos a estar viendo desde el versículo 1 y hasta el capítulo 16, así inicia esta carta con el Evangelio y esta carta termina hablando del Evangelio de Jesucristo. En su introducción y en su conclusión, el apóstol Pablo lo plasman, porque de esto se va a tratar toda la carta. La segunda razón es que es una carta misionera. Sí, Pablo nos muestra desde el capítulo 1 la importancia de llevar el evangelio a toda criatura, de compartir el evangelio a todas las naciones, de proclamar las buenas nuevas de salvación, no solo en un contexto local, sino viajar, salir, llevar el evangelio hacia los confines de la tierra. Y por último, mi tercera razón es que es una carta que trae muchísima edificación a la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque a pesar de que es una carta con bastante información teológica que nos va a ayudar a tener mejores conceptos acerca de quién es Dios, de sus atributos, de su gracia, de la misericordia, nos va a ayudar en muchos sentidos de ahí. También el apóstol Pablo toma bastante tiempo para abordar asuntos prácticos de la vida cristiana.
Porque el deseo del apóstol Pablo no es solo llenarnos de buena información teológica, sino cómo se vive esa teología en la vida cristiana. Cómo esa información importante cae al corazón y se ve en la práctica de cada uno de nosotros. Así que si nosotros resumimos estas 3 razones, nos vamos a dar cuenta que si aprovechamos cada sermón, que si tomamos realmente el tiempo en nuestras casas para seguir estudiando estos textos, vamos a ser bastante edificados, ¿ok? Y yo quiero contarles una historia. Martín Lutero, que seguramente muchos lo conocen, algunos lo han etiquetado como un rebelde, ¿sí? Un reformador rebelde. Pero hay una parte de Martín Lutero que muchas veces no se nos cuenta. Y la verdad es que la razón por la que él inicia esta reforma es porque él era un hombre profundamente atormentado por una pregunta. Y tal vez es la misma pregunta que tú te has hecho durante mucho tiempo. ¿Cómo puede un pecador ser justo delante de un Dios santo? ¿Cómo puede ser un pecador justo delante de un Dios que es santo? Así que antes de que la reforma sacudiera Europa, Lutero era un monje agustiniano, era serio, disciplinado y sincero. Nos cuenta la historia que él ayunaba y oraba y se confesaba con frecuencia, pero ¿saben qué sucedía? Nada de eso le daba paz. Y mientras más se esforzaba, más consciente él era de su pecado. ¿Por qué? Porque para Lutero la justicia de Dios no era una buena noticia, más bien era una amenaza. Y él la entendía como la justicia con la que Dios castiga a los que son culpables. Por esa razón, Lutero, lejos de amar a Dios, llegó a confesar que le temía y que incluso muchas veces estaba resentido contra él. La conciencia de Martín Lutero estaba cautiva del miedo y su alma estaba agotada, tratando de alcanzar la justicia en sus propias fuerzas. Pero ¿saben qué? Todo comenzó a cambiar mientras él enseñaba y estudiaba la carta a los romanos. En particular, el texto que confrontó una y otra vez a Martín Lutero fue precisamente el capítulo 1, versículo 17. El justo por la fe vivirá. Durante mucho tiempo, esas palabras no le dieron descanso, pero en lo que él mismo escribió más tarde como su experiencia de la torre, la luz del evangelio finalmente brilló con claridad. Lutero comprendió entonces que la justicia de Dios no era algo que se exige por los méritos humanos, sino que es Dios quien la concede al pecador por medio de la fe. No era una justicia que se alcanzaba con obras, con penitencias o sacramentos, sino una justicia que se recibía como un regalo. En ese momento, Lutero sintió que había nacido de nuevo, como si se le hubiera abierto las puertas del paraíso. Y justo, hermanos, ese pasaje que le ayudó a Martín Lutero a abrir los ojos es el pasaje que el día de hoy vamos a estudiar. Así que acompáñame a Romanos capítulo 1 y voy a exponer del versículo 1 al versículo 17 y dice la palabra del Señor. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales
están también ustedes, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados, es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también ustedes que están en Roma. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mis hermanos, el pasaje que tenemos frente a nosotros es donde podemos ver que el Evangelio de Jesucristo tiene el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. El Evangelio, hermanos, salva asesinos, salva a personas buenas. El Evangelio salva a cristianos y a no cristianos, a monjes, a pastores, a niños, a adultos, a todo aquel que cree. De manera que mi deseo a través de este mensaje, hermanos, es convencerlos de lo siguiente, y este será mi argumento durante todo mi sermón. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Quien lo cree es justo y vivirá. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Quien lo cree es justo y vivirá. Y yo dividí este sermón en tres grandes ideas. La primera idea la tengo del verso 1 al verso 7 y la titulé de la siguiente manera: el Evangelio es poder de Dios porque se trata de Cristo. El Evangelio es poder de Dios porque se trata de Cristo. Y comienza el apóstol Pablo saludando, versículo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El apóstol Pablo, como casi todas sus cartas, si no es que todas, inicia presentándose y de inmediato él describe algo breve acerca de su audiencia. Eso es lo que hace normalmente. Sin embargo, esta carta es distinta, esta introducción es distinta. De hecho, es la introducción más amplia que nosotros vemos en todas las cartas del apóstol Pablo. Porque regularmente en su introducción, las personas que son importantes son él para defender su autoridad y su audiencia hacia quien está dirigido. Sin embargo, en esta carta no es importante él, ni es importante a quien le escribe. Lo importante es del evangelio de quien va a hablar. El evangelio de Jesucristo. El evangelio de Dios, que se trata de Jesucristo. Y el apóstol Pablo hace esto porque pone un precedente que veremos durante toda la carta, pues él quiere mostrar qué es el evangelio de Dios y cómo este evangelio se trata de una persona, de Cristo Jesús. En el verso 2, el apóstol Pablo aclara que este evangelio no es un invento de él,
No es algo que Él se sacó de la manga. Este evangelio es algo que estaba prometido, versículo 2, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Este evangelio ya estaba profetizado en todas las páginas del Antiguo Testamento. Y ahora, inmediatamente, el apóstol Pablo empieza a hablar un poco acerca del contenido de este evangelio. Versículo 3 y versículo 4 es el mensaje acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios con un acto de poder conforme al espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Y las afirmaciones que hace el apóstol Pablo aquí son puntuales. Él no quiere iniciar esta carta sin afirmar esto acerca de Jesucristo. Lo primero que él dice es que Jesucristo es el Hijo de Dios y por lo tanto lo convierte en Dios. El apóstol Pablo quiere afirmar que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y después dice que Él es el hijo de David, que es descendiente de David y que vino según la carne. Lo que ahora está diciendo el apóstol Pablo es que también Él era hombre. Fíjate, apenas versículo 3 y versículo 4 y Pablo ya está diciendo, Jesucristo era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Además, en esta introducción ya vemos a la Trinidad obrando, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque esta Trinidad está involucrada en toda la obra del Evangelio. Imagínate, todavía ni inicia con la carta, es apenas el saludo y Pablo ya está dando toda esta doctrina que es fundamental para que la iglesia de Roma entienda cuál es el propósito de esta carta. Versículo 5 al versículo 7, el apóstol les va a decir lo que ese evangelio produce en los que descansan en él. Verso 5, es por medio de él, de Cristo, que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor de su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está diciendo que es por ese evangelio, un evangelio que es proclamado por gracia y que declara y manifiesta la gracia de Dios, que Él mismo ha recibido un llamamiento para llevar este evangelio por amor de su nombre hacia los gentiles y hacia donde el Señor lo lleve a proclamar. Pero también les dice que ese es el evangelio, hermanos, por medio del cual los romanos han sido llamados para ser de Jesucristo. Es el evangelio quien llama al apóstol Pablo para predicarlo, pero también es el evangelio que llama a todos los creyentes para pertenecer a Jesucristo. Y todo esto se recibe por gracia. Y al final, el apóstol Pablo para terminar el saludo les dice gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Señor Jesucristo, que han sido llamados ¿a qué? A ser santos. ¿Por qué? Porque cuando el evangelio de la gracia es recibido, demanda santidad. ¿Sí? Está diciendo a los romanos, no solo han sido llamados a pertenecer a Jesucristo, sino también han sido llamados a ser santos. Porque una respuesta adecuada a ese evangelio de la gracia es vivir en santidad. Me encanta porque inicia este evangelio, imagínate esta escena. Estás en un escenario, en un teatro gigante, lleno de personas. Tú estás ahí al centro, el telón está cerrado y hay un reflector gigante que te está apuntando a ti. Todo mundo te mira. Sin embargo, el telón se empieza a abrir. Tú no te das cuenta que ese telón se está abriendo.
Y conforme el telón se va abriendo, detrás hay un barco enorme. No es una figura y no es una pintura, realmente es un barco que alguien metió ahí para esa obra. En ese momento toda la gente se empieza a asombrar. Tú no sabes que hay un barco detrás de ese telón y la gente está así como que, wow. Y tú piensas que la gente se está admirando por ti. La gente empieza a aplaudir y grita, y tú estás así como en el centro diciendo, ay, gracias, qué bonito. Por unos instantes puedes creer que ese reflector, esos aplausos, esos gritos se tratan de ti. Pero cuando el telón se abre, te das cuenta y volteas que hay algo más grande. Y esto es lo que hace el apóstol Pablo. Cuando se presenta a él, pero cuando presenta al Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo quiere decirles, no, el Evangelio, este mensaje que yo quiero predicarles, no se trata de mí, pero tampoco se trata de ustedes. El Evangelio de Dios se trata de Jesucristo. El Evangelio de Dios se trata de la única persona que es digna, que merece la gloria, que entregó su vida, que caminó, que vivió de manera perfecta, que resucitó entre los muertos por el poder de su Espíritu Santo. Y aunque el apóstol Pablo sí les está diciendo, este evangelio te alcanza a ti, te salva a ti, te trae vida, en realidad este evangelio no se trata de ti. El evangelio se trata de Jesucristo. Él es lo más importante. Él es lo más grandioso. Lo más relevante de esta noticia es que Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarnó. El verdaderamente Dios y verdaderamente hombre se encarnó para venir a este mundo, entregar su vida hasta la muerte y resucitar victoriosamente. Hermanos, aunque el Evangelio tiene muchísimos beneficios para nosotros los pecadores, este evangelio es poderoso no por nosotros, sino por nuestro amado Señor y Salvador. ¿Y saben qué? En estos tiempos es muy importante recordar que el centro del evangelio no son los hombres. El centro del evangelio no es el ser humano. El centro del evangelio no son las minorías necesitadas, los pobres, las mujeres, los huérfanos. No, hermanos, el centro del evangelio es Jesucristo. Desgraciadamente, hay un montón de iglesias que están predicando un evangelio humanista, un evangelio antropocéntrico, donde el hombre es el que tiene el reflector, donde todo se trata acerca del ser humano, pero no hay nada más alejado de esta realidad. He escuchado no sé cuántas veces cosas como estas. Cristo murió para que tú seas feliz. Cristo murió para que seas rico y tengas casas y carros y autos. Lo más importante para Dios eres tú. Y a lo mejor esta también la han escuchado. Dios entregó a su Hijo y su Hijo murió porque tú vales mucho. Hermanos, esas son mentiras diabólicas. El valor del evangelio no se lo damos nosotros, se lo da nuestro gran Señor y Redentor Jesucristo. De hecho, ¿quiénes somos nosotros? Más que pecadores, en las manos de un Dios que está airado si estamos lejos de Cristo. Somos nada, hermanos, sin Dios. Entonces la pregunta puede ser, ¿y qué tengo que ver yo entonces con el evangelio? Bueno, tú tienes que ver muchísimo, porque nosotros no somos el centro de ese evangelio, pero somos los receptores de ese evangelio. Y somos beneficiados y bendecidos cuando ese evangelio nos alcanza. Este evangelio nos llama por gracia para ser de Jesucristo. Y cuando este mensaje es predicado, entonces nuestra respuesta debe ser obediencia de la fe. Es lo que dice el apóstol Pablo.
Nuestra respuesta ante este evangelio anunciado debe ser creer, es descansar toda nuestra confianza en la obra de Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión y su regreso. Pero también hay una respuesta que involucra todo nuestro ser y es vivir en santidad. Hendrickson comenta lo siguiente acerca de este texto. Cuando dice el pasaje que somos llamados a vivir en santidad, apunta al hecho de que la persona que por la soberana gracia y el poder de Dios ha llegado a ser santo, no puede dormirse en sus laureles. Por el contrario, al ser ahora un santo, debe esforzarse día tras día en vivir como un santo. Esto es aún más cierto debido a que mientras éste todavía esté en este mundo, sigue siendo un pecador. Por lo tanto, debe esforzarse lo más posible, no por su propio poder, puesto que no tiene ninguno, sino por el poder del Evangelio y del Espíritu Santo para ser santos e irreprensibles delante de Él. Y si realmente es santo porque el Evangelio lo ha santificado, también vivirá en santidad. Por un lado, hermanos, cuando el evangelio es proclamado, el evangelio de Jesucristo, donde Cristo es el centro, donde Cristo es exaltado, donde Cristo es proclamado, uno debe poner su fe en Él y si ha puesto su fe en Él, debe vivir en santidad. Hermanos, el poder del evangelio radica en que se trata de nuestro Señor Jesucristo. De que lo hermoso de este evangelio es que Él vino y vivió una vida perfecta. Es que Él obedeció en todo a su Padre Celestial. Es que Él murió de manera sacrificial para satisfacer la ira divina. Es que en su resurrección Él garantiza la resurrección de todos aquellos que creen. Y a través de su regreso Él da esperanza a todos aquellos que han confiado en Él. Y este evangelio, hermanos, nos está llamando ahora mismo. Pregunta, ¿cómo vas a responder a este evangelio? Si aún no eres cristiano, yo te invito, confía en Cristo. Si aún no eres un creyente, confía en esta obra. Si aún no pones tu fe o tienes tu fe en otra cosa, descansa hoy en la obra de Jesucristo. Y si ya eres un creyente, mi hermano, la pregunta es, ¿estás viviendo en santidad? Porque si hemos sido llamados a ser santos, entonces debemos de vivir como santos. En Cristo ya somos santos posicionalmente, pero estamos en un proceso de santificación en donde involucra todo nuestro ser en obediencia y rendición a Cristo Jesús. Hermanos, y si hemos creído en este evangelio, en el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estamos llamados a vivir en santidad. Iglesia, el evangelio es poder de Dios para salvación. Quien lo cree es justo y vivirá. Y si el evangelio es poder de Dios para salvar, entonces, hermanos, ¿qué haremos con este mensaje? Y aquí está el segundo punto de mi sermón, verso 8 al verso 15. El evangelio es el poder de Dios que debe ser anunciado. El evangelio es el poder de Dios que debe ser anunciado. Verso 8, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Ahora sí, Pablo ya comienza con el contenido de esta carta y él les dice que
él ha estado orando muchísimo por ellos. ¿Por qué? Porque ha escuchado por todo el mundo, obviamente el mundo conocido, cómo es que la iglesia en Roma, a pesar de ser una iglesia, de ser ciudadanos imperialistas, ciudadanos muy particulares que tenían que vivir sometidos al emperador, ellos están dando fruto de su fe. Por lo tanto, se está escuchando por todos lados lo que está sucediendo con esa iglesia. Recordemos, hermanos, que en el siglo I Roma literalmente era el centro del mundo. Así que era fácil escuchar por todos lados el impacto que un hombre que murió en una cruz está impactando a un montón de ciudadanos romanos, les está cambiando la vida. Y ahora los ciudadanos romanos están renunciando a su ciudadanía romana para someterse a la ciudadanía de los cielos y pertenecer a Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo alaba eso y le dice: doy gracias, estoy en oración por ello. Y lo que he escuchado de eso me llena de gozo para ir con ustedes y seguir proclamando el evangelio. Pablo expresa, hermanos, un amor profundo por esta iglesia, por lo que ha escuchado de esta iglesia y porque él desea ver con sus propios ojos lo que está sucediendo ahí. Verso 11 y verso 12, fíjense cómo con tanto amor pastoral les dice lo que desea hacer, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados, es decir, para cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que tal vez has escuchado una mala interpretación, y que él dice que quiere impartir un don espiritual, no está hablando de los dones milagrosos, no está hablando de que él quería ir y ponerles manos para impartirles sanidad y milagros o discernimiento. No, no está hablando de eso. Según el contexto que nosotros tenemos de la carta, Pablo dice que al proclamar el evangelio, nosotros podemos ser partícipes de la gracia, de la abundante gracia que hay en Jesucristo. De hecho, la mayoría de las veces que nosotros vemos don en la carta a los romanos, está haciendo referencia al don de la gracia que hay en el evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo quiere hacer es que cuando él esté con ellos y el evangelio de Jesucristo sea proclamado a través de su vida, él sabe que algo va a llegar a los corazones de estos hermanos y van a poder ser edificados, porque cuando el evangelio es proclamado, no solo hay salvación, también hay edificación. Él sabe que todas las implicaciones que tiene el evangelio va a impactar de alguna manera la vida de los romanos, y entonces ellos van a poner en práctica esta proclamación que están escuchando. Y el apóstol Pablo tiene el deseo de animarlos, pero no por su propio mensaje, no por una noticia acerca de su vida. Lo que Pablo quiere hacer es anunciar el evangelio de Jesucristo, porque él sabe que el evangelio es poder de Dios. Y de hecho, no solo se lo quiere proclamar a los romanos, fíjate la urgencia del versículo 13 al versículo 15. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Verso 14, tengo obligación. Fíjate la palabra que usa, tengo obligación, tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes en Roma. Pablo, hermanos, está describiendo su pasión, pero no solo su pasión, sino la urgencia que tiene. Cuando él está diciendo, yo siento obligación, ustedes van a ver en otras versiones, si tienen la Reina Valera u otra versión, él está diciendo, me siento en deuda, soy deudor de ustedes.
Y esta deuda solo la voy a poder pagar cuando les predique el evangelio. Si no les predico el evangelio, sigo siendo deudor. Es como cuando dice el apóstol Pablo más adelante, ay de mí si no predico el evangelio. Así es como el apóstol Pablo se sentía. Y aquí empieza a hablar de varios tipos de personas. Porque recordemos, primero estaba en la mente, no, Dios solo viene a salvar a los judíos. Y después, bueno, también a los gentiles, pero algunos tipos de gentiles. Y dice el apóstol Pablo, no, el evangelio debe ser predicado a toda criatura, a los griegos como para los bárbaros, los sabios como los ignorantes. El evangelio es para todo tipo de personas. Y estoy obligado a predicarlo. Y si no lo hago, deudor soy. Y termina diciendo, estoy ansioso de anunciar el evangelio. No imagino esta escena, pero pienso lo que había en su corazón. Puedo leer en estas palabras la urgencia y la pasión. Ahora bien, ¿cómo es estar en deuda con alguien? Hay dos maneras. La primera es, por ejemplo, que tú me prestes dinero y yo voy a estar en deuda contigo hasta que te lo pague. Pero hay otra manera de estar en deuda. Y es que alguien más me diga, oye, ¿puedes hacerme un favor? ¿Le puedes entregar estos 1,000 pesos a Lalo? Yo voy a estar en deuda con Lalo. Bueno, voy a estar en deuda con el que me lo dio. Y voy a estar en deuda con Lalo hasta que yo se lo entregue. Y este es el tipo de deuda que el apóstol Pablo sentía. Dios le había confiado el evangelio y él iba a ser deudor hasta que ese evangelio llegara a quienes Dios le había dicho, a ellos tienes que predicarle. Dios ha compartido el evangelio con él y el Señor le demanda y le encarga que también lo declare a los demás. Por eso ahora entiendo cuando el apóstol Pablo decía, ay de mí si no predico el evangelio. Hermanos, de la misma manera, nosotros estamos en deuda. Porque si el evangelio de Jesucristo que hemos recibido por gracia, si este evangelio del cual hemos sido partícipes y hemos sido llenados de un don que nos salvó, que nos redimió y que nos rescató, entonces también estamos en deuda. También tenemos una obligación. Hermanos, si el evangelio es poder de Dios para salvar, entonces estamos obligados a predicarlo con pasión. Hermanos, escuchar mensajes como este debe producir en nosotros una ansiedad por llevar este mensaje hasta los confines de la tierra. Debe producir en nosotros un deseo santo de una deuda que tenemos para con Dios y con aquellos que aún no creen, de llevar este mensaje con pasión. Debemos de tener esta necesidad y no sentirnos tranquilos hasta no entregar el encargo. Mientras no lo entreguemos, en deuda seguimos. Y si el evangelio, hermanos, es poder de Dios, nosotros debemos predicarlo y anunciarlo fielmente. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿sientes esta carga y esta responsabilidad por predicar el evangelio? Hermanos, y las preguntas que te estoy haciendo son preguntas que yo me hice. Son preguntas en las cuales yo he fallado. Se me ha hecho mucho más sencillo predicar el evangelio desde un púlpito, pero he fallado en sentir esta carga debajo de él. Hermano, ¿sientes esta responsabilidad de predicar el evangelio? ¿Arde en ti esta pasión como ardía en el apóstol Pablo? ¿Te sientes en deuda hasta que ese encargo no llegue? Hermanos, si el evangelio es poder de Dios, estamos en deuda hasta que no lo prediquemos a toda criatura.
¿A quiénes le vamos a predicar? A todos, no creyentes, amigos, familiares, enemigos, a todos. Al que te debe, al que no te quiere, al que más amas. Pero también hay que predicarlo a los creyentes, seguir predicando el evangelio a nuestros hermanos en la fe, entendiendo que este evangelio no solo salva, sino que también santifica y edifica. Porque sabemos que mientras el evangelio está siendo proclamado, unos están siendo salvados, están recibiendo el don de la gracia para salvación y otros están recibiendo ese mismo don de la gracia para edificación. Proclamemos este evangelio. Y aquí quiero hacer un comercial, hermanos. La comunidad misional es el espacio que en Familia de Fe intencionalmente hemos creado para que tú vivas esta verdad. Por eso se llama comunidad misional, comunidad, comunión con los creyentes, misional, predicarle a los que no conocen de Cristo. Por eso es importante que te añadas a alguna, que participes de ella, a pesar de las faltas, debilidades y cosas que tú puedes ver en esta comunidad. Iglesia, si el evangelio es el poder de Dios para salvar, entonces no solo debemos creerlo, no solo debemos vivir en santidad, también debemos anunciarlo donde quiera que estemos. Así que si por algo, que regularmente yo animo a los hermanos para que no caigan en ansiedad, pero en este caso sí. Si por algo debemos estar ansiosos, que sea por predicar el mensaje de salvación. Que nos sintamos en deuda hasta no haber entregado este encargo. Por último, versos 16 y 17 está mi último punto y lo titulé así: el evangelio es poder de Dios por el cual somos justificados. El evangelio es poder de Dios por el cual somos justificados. Estos dos versículos, hermanos, contienen el tema central o la tesis que será discutida durante toda la carta de los Romanos. Estos dos versículos establecen el significado de la predicación del evangelio de Pablo. Estos dos versículos ponen en perspectiva por qué Pablo se sentía en deuda si no lo predicaba. Y él dice en el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. En los tiempos del apóstol Pablo, la vergüenza o la deshonra tenían muchísimo valor. Pero para Pablo, lo que creyeran acerca de él y del mensaje que predicaba, él decía: yo no me avergüenzo de él. Yo no tengo que cambiarlo, yo no tengo que modificarlo. Nosotros vemos en 2 Corintios capítulo 1 que dice: el evangelio es locura para los que no lo creen. De hecho, la palabra que usa es una estupidez o es una tontería, dice el apóstol Pablo. Y él dice: pero a mí no me avergüenza que crean eso. Y Pablo quería decirle a ellos: yo no me avergüenzo, por lo tanto ustedes tampoco se avergüencen. Yo he sido condenado por las instituciones políticas y religiosas, así que tal vez tienen razones suficientes para avergonzarse de este mensaje, pero Pablo les anima: no se avergüencen de él, porque el evangelio es el único mensaje que tiene poder de Dios para salvación. No hay otro mensaje que tenga poder de Dios para salvar. De hecho, no hay otro pasaje en toda la Escritura que diga que algo tiene poder de Dios para salvación. Solo el Evangelio de Jesucristo. Es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Y esta expresión, hermanos, del poder de Dios es una expresión que contrasta lo que los romanos creían. Porque la propaganda del imperio romano es que el poder estaba en el emperador Augusto. ¿Por qué? Porque él se creía Dios, él era su majestad, él era la divinidad. Todo el control militar, todo estaba bajo su poder. Entonces, lo único que tenía poder para los romanos era el emperador.
Y todo lo que lograba era con base a ese poder. Y de hecho, él les decía, cuando este imperio te conquista, estás a salvo. Pero dice el apóstol Pablo, no. El emperador no es el poder de Dios. Roma no es el poder de Dios. El imperio romano no es el poder de Dios. Es el evangelio que tiene toda la autoridad para poder salvar a los pecadores. Y Él va a salvar a todos, judíos y gentiles. No está limitado a una etnia, no está limitado a cierto tipo de personas, no es exclusivo para cierto tipo de personas. Este evangelio es para toda aquella criatura que confiesa y que confía en Jesucristo. Verso 17. Porque el evangelio, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y este versículo ha sido debatido por muchos comentaristas, porque algunos concluyen que cuando habla de la justicia de Dios se refiere al atributo de Él, y otros creen que se refiere a la acción de Dios de justificar. Y hay algunos que dicen, es que esto no tiene que estar peleado. La justicia de Dios demanda una justicia perfecta de parte de los hombres, pero esta justicia es impartida por medio del evangelio y le es dada a todos aquellos que ponen su fe en Él. Por lo tanto, hermanos, lo que nosotros vemos aquí es que el evangelio tiene el poder no solo de salvar, sino de impartir la justicia que es necesaria para declararse justo, inocente delante de Dios. Y esta justicia no se obtiene por méritos humanos. Dice el apóstol Pablo que se revela por fe y para fe. Y termina diciendo, citando a Habacuc capítulo 2, el justo por la fe vivirá. Porque el apóstol Pablo está diciendo, esto no se me acaba de ocurrir a mí. Siempre Dios ha impartido su salvación y su justicia no por medio de las obras, sino por medio de la fe. Y de hecho, el ejemplo clarísimo es Abraham. Abraham fue justificado porque creyó en Dios. No había ley aún. No había obras para cumplir. Fue justificado solo por la fe. Dios, hermanos, hace manifiesta esta salvación a través de la proclamación del evangelio y la aceptación de ese evangelio por la sola fe en la obra y en la persona de Jesucristo justifica a todos los creyentes. No hay nada que el ser humano pueda hacer para alcanzar esa justificación, ni deje de hacer para que Dios se la quite. Porque de principio a fin, la justicia de Dios se ha revelado por medio de la fe. Un comentarista acerca de este pasaje dice, el evangelio no es simplemente una muestra de poder, sino la operación efectiva del poder de Dios que lleva a la salvación. Tiene un propósito y una dirección, la justificación. Así que el evangelio, hermano, no es una muestra de poder. Lo que nos dice el apóstol Pablo es que el evangelio es el poder de Dios para salvar, hermanos, y esto debe llenarnos de esperanza, porque este evangelio que te salvó a ti, que me salvó a mí, tiene el poder para salvar a tu papá, a tu mamá, a tus amigos, a tus hermanos, a todo aquel que descanse su fe en él. Y si es poderoso para salvarte a ti, que a lo mejor te creías moralmente bueno, déjame te digo algo. Si te salvó a ti y te alcanzó a ti, tú también estabas muerto en tus delitos y pecados. Tú también estabas perdido y extraviado. Tú también no tenías ninguna esperanza. Tú no tienes, y yo no tenemos nada de distintos a Hitler.
o al peor asesino que se te ocurra. Somos iguales de culpables delante de Dios. ¿Y sabes qué? El Evangelio tuvo el poder para salvarte. Y el Evangelio tiene el poder para salvarte. Y el Evangelio tendrá el poder para seguirte salvando de tu propia maldad y de tu propio pecado. Y sabes que este mismo Evangelio está disponible para que lo proclames y otros puedan ser salvos. Ahora bien, esta salvación tiene un propósito y una dirección. Y según lo que nos dice el apóstol Pablo aquí, es la justificación, es declararnos justos delante de Dios porque su justicia exige que seamos justos. Y a lo mejor también te has hecho la pregunta que Martín Lutero se hacía: ¿cómo un pecador puede ser justo delante de un Dios santo? Por años yo viví mi cristianismo con esta mentalidad de meritocracia. Yo creía que la vida cristiana se trataba de portarme bien y de esforzarme. Sí, de hecho, casi mi vida se trataba de lo que no debes hacer. Y yo me acuerdo que cuando le predicaba a alguien el evangelio decía: no, porque ahí se trata de no, 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 no. Parecía la religión de la prohibición, pero porque esa era la mentalidad con la que yo lo veía. Yo creía que tenía que ser una persona más espiritual para que Dios me aceptara. Creía que tenía que esforzarme moralmente para hacerlo mejor, pero no como resultado de mi fe, sino por querer estar bien delante de Dios. Porque yo decía: si me porto mal, si cometo un error, si fallo, entonces mi salvación está en juego. Y delante de Dios soy culpable de nuevo. Pero ¿saben qué, hermanos? No hay nada más lejos de la realidad bíblica que vivir con esa mentalidad. Porque lo que claramente enseña la Biblia es que la salvación viene a través del Evangelio de Jesucristo y es por medio de la fe, cuando uno descansa en ese Evangelio, que Dios te justifica una vez y para siempre, y no hay nada que puedas hacer o dejar de hacer para que algo cambie, porque el justo por las obras vivirá. El justo por sus méritos vivirá. El justo, hermano, por la fe vivirá. Gloria al Señor. Y sabes, cambiar esta mentalidad no es sencillo. Nosotros venimos programados por un corazón que está deseoso de recibir reconocimiento, de recibir recompensa a causa de su esfuerzo. Es más, nos programan desde pequeños: si te portas bien, te doy esto. Si logras esto, te doy un premio. Galletita, galletita. Y saben que con esa mentalidad también llegamos al cristianismo, esperando que Dios nos dé, Dios nos salve o nos bendiga con base a nuestro esfuerzo o mérito humano. Pero saben, esto es lo que hace distinto el cristianismo de todas las demás religiones. Las religiones te dicen: si quieres estar bien con Dios, tienes que caminar de rodillas hasta la basílica, tienes que evangelizar casa por casa y entregar muchos folletos, tienes que ganar muchas almas, tienes que portarte bien, tienes que darle a los pobres, tienes que adquirir mucho conocimiento. Piensa en la religión que quieras y ese es el mensaje. Tienes que hacer algo para obtener algo de Dios. Pero mis hermanos, la buena noticia del Evangelio de Jesucristo es que tú no tienes que hacer nada. Dios mismo ya lo hizo todo por medio de Cristo y en Cristo, para que solamente tú descanses tu fe en Él. Y ¿sabes qué? Aún esa fe es un regalo de Dios para que nadie se gloríe. Bendito sea el demonio. Hermanos, abrazar esta verdad de que soy justo solo por la fe y vivirla no es sencillo. Puedes entender los conceptos teológicamente, pero en el día a día puedes estar viviendo distinto a eso. Y mira, te voy a dar unos ejemplos de cómo se ve querer justificar nuestra vida delante de Dios por las obras y no por la fe. Me siento más espiritual si oro
y leo la Biblia más tiempo. ¿A cuánto les ha pasado? Hasta digo, no, ando con todo. ¿Y los otros días, compadre? ¿Por qué hoy te sientes más espiritual? ¿Por qué te sientes más bien delante de Dios con todo tu esfuerzo? Me siento más santo y sé que Dios se agrada de mí cuando ya no peco tanto. Sí, o sea, hasta seleccionas. Bueno, sí he dicho unas mentirillas, pero esto no, eso no. A ver, entonces, ¿por qué se agrada Dios de ti? ¿Por este pecado pequeño o por este pecado grande? Otra forma en que pensamos ser justos por nuestras obras. Siento que Dios me ama más cuando vengo a la iglesia y sirvo en algún ministerio. Ah, siento que ando bien con Dios. Ah, porque no he faltado a la iglesia. Y todos se quedan así como que, ay, ahorita voy a explicarlo mejor. Otra manera de pensar que somos justos por nuestras obras. Voy a dar mis diezmos y mis ofrendas para que Dios me dé más a mí. Si tú das un peso, mira, se lo saben. Pues échenle, hermano, nada. Hermanos, no estoy diciendo que no hagamos estas cosas. Ora, lee más, ora día y noche. Asiste a tu iglesia, congrégate, sirve con toda tu pasión, da tus diezmos, tus ofrendas al pobre, a la viuda, al huérfano. Haz todas estas cosas, pero hermano, no lo hagas como una manera para que Dios te justifique. Hazlo como el fruto de haber sido justificado por la sola fe en Cristo. Que todas estas cosas sean una evidencia de que has descansado en el único Dios verdadero y no una condicionante para sentirte bien delante de Dios. Hermano, si estás en Cristo, estás bien delante de Dios. Si estás en Cristo, estás bien delante de Dios. Si has puesto tu fe en la obra de Jesucristo, estás bien delante de Dios. Y Él te ama como si fueras la única persona a la cual Él tuviera para amar. Eso lo dijo Agustín de Hipona. No importa qué hagas o dejes de hacer, tú eres justificado por la sola fe. Ahora bien, si hemos creído en Cristo, acuérdense versículos antes, somos llamados a vivir en santidad, pero como resultado de nuestra fe y no como una condición para ser justificados. Hermanos, vivimos por fe de principio a fin. Fíjate cómo lo dice Martin Lloyd-Jones. La fe no solo es el comienzo de la vida cristiana, es el principio que la gobierna por completo. Vivimos por fe todos los días de nuestra vida. Porque hermano, no hay nada que puedas hacer para que Dios diga, bien hecho, hijo. Él se agrada por la obra de su Hijo Jesucristo. Y como dijo el pastor Sugel, sí, la salvación sí es por obras, pero por la obra de Jesucristo y no por la tuya. Hermanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Quien lo cree es justo y vivirá. Y es solo por medio de la fe. Y nada se le puede añadir. Y quiero terminar con un escrito del pastor Charles Spurgeon. El justo por la fe vivirá. Esta frase nos recuerda a la puerta angosta que está a la entrada del camino, a la angosta senda que conduce a la vida eterna. Esto acaba de un solo golpe, con todos los alegatos de justicia parte de un modo específico de vida. Los mejores hombres en el mundo solo pueden vivir por la fe, pues no hay ninguna otra manera de ser justos a los ojos de Dios. No podemos vivir en justicia por el yo. Si vamos a confiar en nosotros mismos o en cualquier otra cosa que provenga de nosotros mismos, estamos muertos mientras confiemos en eso. No habremos conocido la vida de Dios de acuerdo a la enseñanza de la palabra sagrada. Deben abandonar por completo la confianza en cualquier cosa que sea o esperen ser.
Deben despojarse de las prendas de la ropa leprosa de la justicia legal y romper con el yo en todas y cada una de sus formas. Y concluye diciendo Spurgeon, se descubrirá que la confianza en uno mismo en las cosas de la religión es autodestrucción. Tienen que confiar en Dios según es revelado en su Hijo Jesucristo y solo en Él, porque el justo por la fe vivirá. Hermanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Quien lo cree es justo y vivirá. Oremos. Señor, qué glorioso Evangelio. Qué gloriosa vista al abrir el telón y descubrir, Señor, que el Evangelio se trata de ti, de Dios enviando a su Hijo Jesucristo para que viviera en carne y a través de su vida, su obediencia, su muerte, su resurrección y su ascensión, todos aquellos que creamos en Él podamos alcanzar la justicia de Dios. Dios mío, este Evangelio por el cual hemos sido llamados, salvados y justificados, danos la gracia para proclamarlo y anunciarlo. Dios, perdónanos si no nos hemos sentido deudores. Perdónanos si hemos estado ansiosos por muchas cosas, pero no por anunciar tu evangelio. Y más bien ayúdanos en tu gracia a hacerlo. Señor, y que mientras predicamos este evangelio podamos vivirlo aferrados y anclados solamente por fe. Y que esta fe, Señor, produzca las obras y la santidad necesaria para que tú seas glorificado a través de nuestras vidas. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.